Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. Bien. Bien, vamos a comenzar. Hoy la idea es empezar la última unidad, ya que vamos a trabajar tridimensión. Eh, y esta unidad la vamos a hacer al revés. En vez de comenzar por la planificación y pensar en, no sé, en los contenidos o pensar en el año, vamos a pensar en el proceso y experimentar ese proceso de producción y después llevarlo o adaptarlo a cierta planificación. Eh, y vamos a comenzar con un procedimiento que es el de construcción en el espacio, ¿sí? Porque por eso vamos eh, a trabajar en la tridimensión, quiere decir que sería como una especie de adaptación al ámbito escolar de un lenguaje artístico que sería la escultura. Vieron que venimos trabajando por distintos lenguajes artísticos que lo adaptamos al lenguaje escolar. Y la escultura, ¿se acuerdan ustedes que tiene como dos modalidades de producción, cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué dos opciones de escultura tendríamos? Modelado, puede ser. Sí, en realidad el modelado tiene que ver más con el procedimiento que con la modalidad escultórica. Porque yo puedo hacer modelado en las dos modalidades que estoy pensando. Está el modelado, Pero puede la ser talla, la construcción, que tienen que ver con el proceso. Decime, Florencia. que sí puede ser la que tiene el recorrido, que se puede recorrer toda la obra, o la que tiene solo una vista. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El bulto adosado. Sí, y el otro, El bulto redondo. bulto adosado, que también tiene otro nombre, ¿no? Se lo puede, No es se lo relieve puede bajo. conocer. Relieve, exacto, que puede haber relieve o bajo relieve. Y el otro que era el bulto redondo, que ese, ¿qué característica teníamos? ¿Cómo lo podíamos recorrer? 360 grados. Perfecto. Porque en realidad los dos los podemos recorrer. Pasa que uno lo podemos recorrer, como ustedes decían, solo de una cara. Me quedaría un recorrido de 180 grados y el otro lo puedo recorrer 360 grados. Perfecto. Bueno, nosotros de esas dos modalidades vamos a trabajar con la de bulto redondo, en este caso. Eh, y en vez de un material maleable, que sería ahí como el proceso constructivo que vos mencionabas antes, vamos a usar un material que es el papel de diario, ¿sí? Pero que vamos a construir ciertas formas tridimensionales maleables, que tienen cierta resistencia, ¿sí? El material va a tener cierta resistencia, que bueno, ahora cuando empecemos a experimentar lo vamos a identificar. Voy a mostrarle algún ejemplo, ¿sí? De estas construcciones con papel de diario hechas en el espacio a donde estamos apuntando o a donde quiero yo que apuntemos en la clase de hoy. Voy a compartir un segundito pantalla. Ustedes me confirman si se ve bien. Perdón, ¿eh? Ahí. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Ahí tenemos algún ejemplo de un tipo particular de construcción de estas esculturas de bulto redondo hechas con diario, con el agregado a veces de algún cartón y lo más importante, que es lo que le da rigidez y la capa final, que es la cartapesta.
Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Ahí tenemos otro. Este tipo particular de criaturas se vinculan con una determinada cultura. ¿Alguien ubica? No es con la mexicana que hacían Alebrijes. eso. Exacto, alebrijes de la cultura mexicana. ¿Conocen un poquito la historia? No. Dice, les voy a leer un segundito. La palabra alebrijes fue inventada en 1964 por el maestro cartonero Pedro Linares, que era cartonero de oficio y originario de Guanajuato. Según cuenta la historia, Linares, a la edad de 30 años, enfermó, perdió la conciencia y cayó en un profundo sueño, el cual le revelaría unas criaturas extrañas que cambiarían su destino como artesano de la Merced. Cuentan que Pedro, estando en cama, inconsciente, viajaba a un mundo extraño, un lugar muy apacible. Este mundo mágico era parecido a un bosque con grandes árboles, rocas y animales. En el cielo, las nubes, las nubes que pasaban lo hacían sentir en calma. El viento se llevaba su dolor y era sumamente feliz de poder estar caminando en esa tierra de tanta paz. En una de esas caminatas, todo lo que lo rodeaba empezó a adoptar formas extrañas. Las rocas, las nubes y los animales se convertían poco a poco en seres fantásticos, formas y colores de animales con alas, crestas, garras, cuernos, dientes largos, personajes que nunca antes había visto ni él ni nadie. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro, y un león con cabeza de perro. Estos seres mágicos, al unísono, clamaban una palabra: alebrijes. En un momento todo se estremecía y las voces se hacían cada vez más fuertes. Alebrijes, alebrijes. Fue entonces cuando Linares despertó de aquel fantástico sueño y, tratando de explicar a sus familiares lo que había soñado, nadie podía concebir en ideas lo que el maestro había descubierto. Un día, sin malestares ni aquellos síntomas de la enfermedad que padecía Linares, el maestro inició a plasmar en cartonería las primeras criaturas que solo en sus sueños habría visto por única vez. A partir de entonces, los alebrijes elaborados en cartonería por el maestro don Pedro Linares se convirtieron en un nuevo arte que daría identidad a la cultura popular mexicana a nivel nacional e internacional. En 1990, el señor Linares recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su gran trayectoria artística y por su creación, los alebrijes. Bien, esa sería como la historia tradicional de estas criaturas en particular, que de hecho también aparecen en algunas películas. En Coco, por ejemplo, aparecen estos seres, que la particularidad que tienen entonces es que son seres fantásticos, eh, que muchas veces están formados o conformados por algunas partes de distintos animales. Y la otra particularidad que tienen es los colores, ¿sí? Que no son colores locales, sino que hay una multiplicidad de colores llamativos, saturados y ciertas grafías, ¿sí? Cierta textura visual por encima de esos colores. Esta idea de multiplicidad de animales en uno también es recurrente. Por ejemplo, en la mitología griega, que aparecen, no sé, mezcla de caballo con alas, como el Pegaso o Esfinge, ¿sí? O el centauro, mezcla así como mitad de un animal y mitad del otro, o algunas partes de un animal y partes de otro. Bueno, un disparador posible para esta actividad podría ser esta idea de los alebrijes y tratar de
de construir nuestras propias criaturas con estos materiales. Hay otras opciones múltiples, ¿sí? Podemos pensar también en construir animales directamente, ¿sí? No con la idea de alebrijes, sino animales, porque tenemos que empezar a pensar en un tema, ¿no? De nuestras actividades, porque esto se va a vincular con otras dos que vamos a hacer en las próximas clases. ¿Alguien quiere decir algo? Porque escucho un micrófono. Yo no los estoy viendo porque como estoy compartiendo pantalla. No, que me encantó la historia, está hermoso, profe, me encanta. Muy Bueno, bueno. aquí hay algunos ejemplos más. Ahí estaba lo de la historia. Bueno, y después otros. Acá, por ejemplo, también con la inclusión de algún alambre. Yo no soy muy partidario de que le metamos alambre porque quizás en primaria se hace un poquito complicado, pero yo lo incorporo por si lo ven, que seguro ahí dicen, bueno, pero eso es súper finito, no está hecho con papel, bueno, no, está hecho con alambre, después envuelto con cartapesta. Después alguno que también puede tener algún otro. Decime, Flor. Que sí, podría ser en vez de alambre esos limpiapipas que están cubiertos por algo y capaz que no es tan peligroso. Es verdad, es verdad, es verdad. Pasa que ahí la macana es cómo cortamos y que puede llegar a lastimar, ¿sí? Y eso, profe, ¿y esos sorbetes que son así de papel, de como de cartón? Porque vio que los Podría ser. sorbetes de plástico ya salieron, no se usan más. Sí, no Ahora, se consiguen, de hecho. Pero ujú. los de cartón podrían servir tranquilamente. O palitos de brochet también se podrían usar como acceso. Ahí como accesorio, quiero decir. También tenemos que pensar en la base, porque la idea es de que esta construcción, que esta escultura que estamos pensando, también se pueda sostener en el espacio. Eso es importante cuando trabajamos con escultura, que ese recorrido 360 que estamos pensando después sea efectivo. Entonces, una posibilidad es que nuestra criatura o lo que pensemos para armar se sostenga solo. Otra es como en este caso, ven que le incorpora una base, que puede ser, pensemos, una tapita, por ejemplo, una tapita de un frasco de mermelada o una tapita de plástico, tranquilamente podría servirnos, siempre y cuando esté, ven, integrado o que tenga vinculación con lo que estamos produciendo. Y otra opción, que no sé si ya pasamos, ahora va a venir, que es colgarlo. Hay algunos que lo podemos colgar como si fueran móviles con tanza, y esa sería como otra forma de poder presentar nuestra producción terminada. Ven como en este caso, ahí son como varias producciones y que están colgadas. Bien, bueno. ¿Cuál sería la idea ahora? Es que experimentemos y que experimentemos a través del material. Yo hoy les decía que entonces vamos a trabajar como material maleable, va a ser el propio papel. Entonces vamos a empezar a construir a partir de una determinada forma. ¿Qué forma puedo construir en el espacio con ese papel? En primera instancia, ¿cómo la podríamos categorizar? Con forma geométrica. Como forma geométrica podría ser. ¿Cómo se llaman esas formas geométricas tridimensionales? En el plano son figuras y en el espacio Cuerpos. cuerpos geométricos. Ahora bien, ¿es un cuerpo geométrico?
No. Y quizás Tendría que queremos ser más. intentar, por ejemplo, hacer una esfera. Pero una esfera, para ser esfera, tiene que tener ciertas características, que esto nos reúne. ¿Cuál sería la característica, o sea, como categoría de forma tridimensional? ¿Es un cuerpo geométrico que sería una forma regular en el espacio? Serían irregulares. Serían irregulares. Básicamente, con el papel yo puedo construir formas irregulares, pero con cierta intención, ¿sí? No nos quedemos con que el bollo es solamente esto que, digamos, como que tiende o quiere ser una forma tridimensional irregular, similar a una esfera, sino que puedo construir perdón por el ruido, pero otras más alargadas, puedo darle forma irregular siempre, pero más cónica, ¿sí? O piramidal también. Podría ser más un cuadrado o algo más cúbico. Entonces, el bollo en realidad sería como la forma irregular base, pero yo puedo ir maniobrándola y haciéndola maleable. ¿Va a ser lo mismo que modelar, por ejemplo, con escultura o con plastilina? ¿Qué va a pasar con ese material? Es más fácil de manipular. Es más fácil que tome la forma. ¿Es más fácil? La superficie. Que tome la forma que nosotros queremos. Que tome la forma. Yo, a ver, me parece que tome la forma, no sé si es más fácil. O sea, imaginen que tienen una plastilina y tienen papel. ¿Cuál es más fácil que tome la forma? O que Sí, la Para mí plastilina. cambia o sea, la terminación, porque la plastilina, la La arcilla. plastilina es más regular, más lisa. ajá, Ujú. más regular, o sea que es más maleable, diría yo, puede tomar más fácilmente la forma, que es lo que está pasando en el papel. Mira lo que me pasó acá a mí con este papel. Se desarma Se desarma. Más que tomar la forma, la problemática que yo veo con el bollo de papel es que es muy poco estable. ¿Sí? Entonces, que eso en la plastilina no me va a pasar, o me va a pasar pero con mucho tiempo, ¿sí? O con la arcilla lo mismo. Entonces, necesito algo que ajuste, ¿sí? O que le dé cierta estabilidad a esa forma que estoy construyendo, que va a ser la cinta. Entonces, la idea sería que ahora nosotros empecemos a construir en base a generar esos bollos, ¿sí? Y empezar a partir del bollo que surja alguna criatura o algo que nosotros querramos y podamos representar. Que puede ser pensado de antemano, o sea, yo quiero hacer, no sé, un gatito, ¿sí? Que es súper válido hacer eso, o puede ser al revés, que ustedes empiecen a formar bollos distintos, a experimentar, y que la forma sugiera alguna criatura o algo para construir. Y entonces vamos a empezar a usar la cinta para fijar esas formas que nos parecen interesantes e ir construyendo cada uno la estructura de esa escultura de bulto redondo. Algo pequeño pensemos, ¿no? Más o menos, no sé, 15, 20 centímetros. Experimentemos con formas distintas para ver cuál es la resistencia de ese material, cuáles son las ventajas y las desventajas o los obstáculos también que me ofrece ese material. Y la idea es empezar a trabajar, uniendo esos bollos y tienen ustedes, ¿no? Material. Sí. Perfecto. Empecemos y después vamos viendo lo que va haciendo cada uno.
Una cosa muy importante es que los bollos queden apretados, ¿sí? Que haya, de última, si vemos que es más chiquitito, le agregamos más papel y seguimos apretando para formar la, el cuerpo, digamos, tridimensional que nosotros pretendemos. Sobre todo en términos técnicos lo digo, para después al momento de hacer la cartapesta, si no, se van a hundir. ¿Sí? Si le dejamos mucho aire al bollo de papel, después al momento de hacer la cartapesta va a tomar esa forma y se va a hundir un poco porque le va a faltar volumen. Nosotros estamos trabajando con ciertos volúmenes, es preciso resolverlos y que queden ajustados en ese espacio. Le vamos poniendo cinta, ¿no? A las formas que ya van quedando. Exactamente, le vamos poniendo cinta, podemos ponerle... Yo les aconsejo que no le pongan de entrada un montón de cinta, sino que vayan haciéndolo por partes y después incluso cuando está puesta la cinta lo van apretando y le van dando la forma que ustedes prefieren, ¿sí? Con cierta fuerza, ¿no? Manipulando el material para que vaya tomando esa forma. La cinta, sobre todo, la tenemos que pensar que le da estabilidad, pero si cubrimos demasiado con cinta, ustedes vieron que la cinta tiene, o sea, tiene una parte que es como más bien impermeable, como que es un poquito plástica. Si lo cubrimos completamente con cinta, nos va a costar que el pegamento tome al momento de hacer la cartapesta. No es que es imposible, ¿eh? O sea, yo lo puedo cubrir con un montón de cinta de papel y después puedo hacer la cartapesta perfectamente. Pero me va a costar un poquito más que si dejamos ciertas zonas con un poco de papel para que, para que se pegue mejor la cartapesta. En escultura en FOBA hicieron cartapesta, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí. Joda, pasó hace tanto tiempo ya.
algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, no dejar papel suelto de esta forma, ¿sí? Como suelto ahí blandito. Si queremos que tengas, o sea, el volumen, tenemos que construirlo con más papel y agregarle cinta. Si queremos que sea plano, lo que podemos hacer es aplastarlo y ponerle cinta, ¿sí? Para que quede plano. O si no, otra idea, por ejemplo, si quieren hacer alas, que ahí sería como más finito, no hacerlo con cartón, perdón, no hacerlo con papel y hacerlo directamente con cartón, ¿sí? Cortamos un pedacito de cartón con esa forma que querramos y la adherimos a alguna parte que tenga volumen, ¿sí? Con el mismo papel. Si quiero hacer una aleta también, ¿no? Porque quería hacer así como esta forma que quede de aleta. Pero conviene Sí, que... lo puedes hacer de esas dos formas que dije. O le agregás cinta para que tenga estabilidad, aunque sea finito, pero que tenga estabilidad, no dejarla suelto el papel solo, o lo haces con cartón. Papel de revista también se puede usar. Papel de revista tranquilamente se puede usar, sí. Profe, y si quiere Yo me hacer estoy una quedando oreja, sin diario. también lo mismo. Para hacer esto, ¿cómo? Si quiere hacer una oreja, lo mismo para que una aleta y un cartón. Sí, también. Igual repito, si vos, por ejemplo, tenés esa forma, ¿no? Vamos a doblar. Y le agregás cinta. Hasta que ahí hay que agregarle bastante cinta para que le dé cierta rigidez, ¿sí? Que no quede móvil. Quiero hacer un elefante. Bueno, en ese caso, por ejemplo, las orejas tendrías que pensarlas también. No dejar suelto el papel, sino agregarle bastante cinta o directamente hacerlas con cartón. Ven que yo ahí le agregué cinta, bastante cinta, y ahí me faltaría en esta parte también. Si yo quiero hacer ese plano, para que tenga cierta rigidez. Es muy finito, pero tiene cierta rigidez dada por la cinta de papel. Todo lo que sea patas, por ejemplo, también lo hacemos con una torsión del papel, ¿sí? Que vamos torsionando, no haciendo un rollito, más bien, sino torciendo, ¿sí? el papel y vamos envolviendo con la cinta para lograr también cierta rigidez, ¿sí? Que, a ver, no es que va a quedar súper duro, pero tiene fuerza como para poder sostener después más cantidad de volumen. Marina, anda. ¿Alguien conoce a Mailén Suyay Heredia?
¿Quién podrá ser? Yo no la conozco. O sea, tiene que ser compañero de ustedes porque está ¿Es de la queriendo noche? ingresar. Y te está queriendo ingresar a la sala, pero no reconozco ese nombre. ¿Será alguien con otra Con cuenta? otro. Claro. Por eso, debe ser alguien con otra cuenta, pero ¿quién? Ni idea. Bueno, vamos a dejarlo que entre a ver quién es. Ah, es Villegas. Sí, se me apagó el celular. No, pero no, fíjate que cuando entras, o sea, entraste con otra cuenta, Diana. Sí. No sabía quién era. No, ni idea, porque no entiendo mucho de todo esto. Me cuesta mucho entender la tecnología. Es mi cuenta de Meet, la que tengo en la compu. Por Ah, ok, eso. pero dice Mailén Suyay Heredia. Ah, es mi hija. Tu hija, ahí está. No, adoro hacer esto, no me voy a perder esta clase. Vieron que en Ay, un profe, momento en Zoom lo había... estás ganando Decime. a full, ¿eh? Lo estás No, pero este ya, yo lo empecé ayer con los chicos de la tarde. Me puse ahí bueno, haciendo los bollitos y todo. Pero ya que Qué estoy, lo bueno. ¿Es una continúo. jirafa? No sé, es medio... Una jirafa medio rara porque es como muy alta. Es como Ah, las está de... hermosa, me encanta. Bueno, esa sería, podría ser otra temática. ¿Vieron las pinturas surrealistas de Dalí? Que tiene unos animales ahí fantásticos también, que son como las patas Los súper alargadas. elefantes. Los elefantes. Tienen elefantes con patas Patas de araña. alargadísimas. ¿Patas de Sí. araña o patas de hormiga eran? No, es más bien de araña, parece, ¿no? Como que son muy alargadas. Esta tiene la cabeza como de una hormiga, parece. Está muy linda. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos, profe, para hacer algo? No, la idea sería que ahora en un rato veamos la estructura armada y después les cuento un poquito de cartapesta, como algunas cositas técnicas, y Me después quedé cada sin uno lo idea. continúa, cada uno de ustedes va a continuarlo solo. Igual para que vean también que es bastante rápido, ¿eh? O sea, parece difícil, pero en realidad enseguida cuando uno le encuentra la mano es bastante rápido. Bueno, entonces decía, por ejemplo, si eligen esa temática de las criaturas surrealistas de Dalí, el tema podría ser como si los personajes de los cuadros o de las pinturas salieran a la realidad, a la tridimensión. Entonces, en esta clase que vemos construcciones con bollos de papel y cinta, no sé, puede ser estos animales de Dalí. En otra actividad podemos pensar en alguna otra pintura, algún otro pintor, para también trabajar en la escultura en los próximos trabajos. También, y ahí estamos trabajando como de la bidimensión a la tridimensión. Que ese sería el eje que vamos a trabajar en estas clases. Los contenidos propios de tridimensión. Otra cosa que se puede trabajar, por ejemplo, yo les digo que he trabajado dinosaurios y también trabajarlo de forma paralela con la docente de grado.
Se me ocurre también monstruos, fauna. Cuéntenme ustedes a ver qué están haciendo y mostremos la cámara para poder compartirlo. Florencia. Bueno, yo intenté hacer, esto es como una cara de serpiente, no sé si se llega a ver. Sí, sí. Después tiene como unos bracitos y tiene la cola de pez. La cola como una aleta. Perfecto. Sí, Ahí pero quizás, esa sería, sí, tendrías que hacer esto algo parecido, ¿ves? Así como hice yo, como que sí. le fui agregando cinta para darle más rigidez. Sí, es que ahora tengo poca cinta y no llegué a comprar, Ok, así que ok. después lo puedo Y terminar. después, una cosa importante, cuando ya tenemos más o menos la forma, con la mano, fíjate que le podés dar como cierta Ah, ondulación o cierta, ¿ves? sí, está bueno. Para mantener, y después, bueno, la carpeta va a hacer que eso se mantenga en el tiempo. Y también una cosa que noto ahí es que quizás le podés agregar un poquito más de volumen a la parte del cuerpo. Sí, eso le iba a agregar. Perfecto. Me falta. Laila. Espera, porque tengo todo por partes. Ah, bueno, eso también está bueno, porque yo no lo mencioné hoy, que este trabajo de los bollos de papel nos obliga, de alguna forma, a trabajar por partes, que es distinto a la manera de trabajar con, por ejemplo, la arcilla, que podemos partir de un volumen general e ir trabajando todo el conjunto. En cambio, en los bollos necesitamos ir construyendo por partes e ir adhiriendo esas partes, adosándolas para construir el cuerpo completo. Entonces, está buenísimo ir trabajando por partes y después unirlas. Igual mostrarnos, aunque sean las partes así sueltas, y contarnos lo que estás haciendo. Tengo las orejas. No sé qué voy a hacer. Le voy a meter algo. Ok, perfecto. Lo que surja. Estaba haciendo el cuerpo, que le iba a poner así punto para hacerlo más Ok. gordito. Y iba a hacer las patas ahora. Porque hice esto y no me gustó. Hice esto así y tampoco gustó. Ok. Muy bien. Clary. Voy a ver si puedo prender la cámara por lo menos del celu. Dale. ¿Dónde dejé el celu? Profe, hay una técnica, ¿no? Para hacer estas especies de palitos de papel. ¿Hay alguna técnica? No, no sé si es una técnica, pero hay como para que quede más rígido y hacerlo como oblicuo al rollito. Pero eso es para que quede, digamos, como un tubito finito, pero un tubito al fin, eh, pero va a quedar recto. Ujú, sí. Yo lo que prefiero es que lo trabajen desde lo irregular y que lo vayan torciendo, que vayan haciendo como una torzada del propio papel, ¿sí? Lo van Ajá. torciendo y le van poniendo cinta, y eso ya te queda mucho más rígido y que vos lo podés manipular. ¿Ves? Yo le puedo dar forma y después quizás, bueno, ahí está, no sé, la rodilla, pienso, y le ajusto con un poquito más de cinta para que quede fijo ahí. En cambio, con el tubito, si yo es más difícil para poder doblarlo y va a quedar como como quebrado, más que doblado. En cambio, esto se lo puede manipular mucho mejor. ¿Ves? Si yo quiero que quede curvo, queda curvo. Ah, ok, profe. Mostrarnos a ver lo que estás haciendo, Diana. ¿O cuál es tu idea? Em, El elefante. el elefantito, y hice 2 figuras geométricas ahí. Bueno,
posiblemente. Dos cosas. Irregulares, pero que Irregulares. tienden a la... Para el cuerpito me en este faltaría la cabecita, las orejas, las patitas. La Ok. colita. ¿Pudiste, Claribel? Lo sigo intentando. Se me apagó el celular. No sé qué le pasa. Como... Todos los problemas tengo. Dios. ¿Vos, Vero? Ya iba re avanzado eso. Ahí está, no voy a prestar. Lo que primero que hice fue la cabeza y ahora le estoy uniendo pedazos, eran todas de esfera también. Más o menos para encontrar un tamaño que quede acorde y le quiero hacer una cola que sea, para que quede bastante equilibrado de los lados. Bueno, eso está también bueno que lo hayas hecho. Cuando pensamos en la criatura, lo que sea, también la estabilidad, yo les decía hoy que tiene que quedarse sujeto por su propia voluntad o agregarle una base. Pero también podemos pensar en qué posición está esa criatura para que quede estabilizado. Por ejemplo, ahí en ese caso estaba como sentado, ¿verdad? Y como que la cola compensa también el peso del propio cuerpo y ahí se va a mantener re bien. Sí, me pareció que sentado iba a ser mejor para que tengan su propio apoyo y que también era más fácil montarlo así que hacerle quizás parado con las 4 patas por el tema de que no se puede usar el hambre. Me pareció. Igual le voy a agregar unos tubitos, así como explicó, para hacerle las patas, para que queden nada más de estético. Pero También. bueno, no tenga mucho detalle. Y ahí también está bueno porque le podemos dar como cierta intencionalidad. O sea, está sentado y no sé, está haciendo algo. O que esté, no sé, parado corriendo, o que esté colgando, no sé, que esté haciendo algo. Me parece que eso también es interesante como para nuestro personaje. No, estoy en Zoom todavía. ¿Te escuchan? Sí. ¿Cómo es eso? Como un elefantito sentado. Ahí te vemos, Claribel. Genial. A ver. Sí, me parece que va a ser así mejor. Lo puse arriba de un vasito para tener el apoyo. A ver. Ok, bien. Eso está bueno como estrategia, tener algo como para poder sostenerlo mientras lo vamos construyendo. Ahí está. Es una cabecita como de pato con 2 cuernos. Ok, ¿Quién es el profesor? bien, bien. El profesor se llama Jonathan. Hola. Hola, dice. Hola, acá acércate, mira, así. Ahí está la cámara, mira. Hola, hola. Es que tengo mano vieja. Como que es masa. La masa. Ahí me hago la mano, papá. Sí. Bueno, hablemos un poquito de cartapesta. Va a ser una capa de papel que le va a dar mucha mayor rigidez. Yo digo que como no sé si no es un secreto, pero como la cuestión del procedimiento que hay que tener más cuidado es, primero, vieron que en grabado, ustedes dijeron, ¿no? Agua fuerte, agua tinta, punta seca. Sí. Ahí se escucha mucho el diario, Diana. Vos no lo escuchás porque estás con los audífonos, con los auriculares, perdón. En grabado vieron que la limpieza de los procedimientos de hueco grabado se hacen con papel cortado con tijera. ¿Se acuerdan por qué es eso? Para que no queden los pedacitos y los ras, que no queden los pedacitos en la estampa. Es verdad. Hay fibra del papel, ¿sí? Esa pelucita que le sale al papel, que se queda enganchada en la matriz. Bueno, acá es justo lo opuesto. Acá vamos a cortar a propósito el papel a mano, lo vamos a trozar para que quede expuesta esa fibra, porque nos va a ayudar a que esa pequeña pelucita que le queda de costado se va a integrar mejor con los papeles que tiene al lado y que tiene superpuestos, ¿sí? Entonces es mejor cortar el papel a mano
trozarlo. Y queda menos marcada la textura que si lo cortáramos con tijera, ¿sí? Se integra mejor. Entonces, vamos a cortar pedacitos de papel que van a ser pequeños, ¿sí? Porque a veces los cortamos medio grande como para terminar más rápido, pero mientras más pequeño sea el papel, mejor va a copiar la forma que le estamos dando al trabajo. Decime, Laila. No, era eso. Ah, ok, creí que ibas a decir algo. Usar pegamento blanco, ¿sí? Adhesivo vinílico blanco, y no usar boligoma, porque también los resultados son distintos. Y si quieren mezclarlo con un poquito de agua, no mucha, ¿sí? Pero agregarle un poco de agua al pegamento y usar un pincel o una pinceleta. Entonces, vamos a usar ese pincel con pegamento, vamos a aplicar por encima de nuestra estructura y vamos a incorporar ese pedacito de papel y le vamos a volver a poner encima pegamento. O sea, el pegamento va por debajo y por encima del papel. Y el siguiente papelito, el siguiente pedacito, no lo vamos a poner al lado, sino que lo vamos a poner en una parte superpuesto al papel que acabamos de pegar. ¿Sí? Y así vamos a ir cubriendo toda nuestra superficie con estos pedacitos chiquititos de papel rosado, cubiertos, o sea, abajo y cubiertos con el pegamento. Y es muy, muy importante dejarlo que se seque. Va a tardar, de acuerdo a las condiciones climáticas, pero siempre hay que dejar que se seque perfectamente. Lo que es muy malo para la cartapesta como procedimiento es que quede húmedo y que nosotros le pongamos una capa encima. Porque nos pasa algo parecido, ¿vieron cuando ustedes trabajan en pintura, con acrílico o con óleo, y que le dan una capa, ¿no? Y no se terminó de secar y ustedes lo pintan encima? ¿Qué pasa a veces? Cuando pintamos y se seca primero la capa de arriba antes que la de abajo. No sé si les ha pasado. A veces se usa a propósito así. La pintura se corre. ¿Se corre? Sí. No se queda curiteado. Y a veces, claro, Se se craquela. Se dice, ¿vieron como el efecto craquelado? O sea, como que se resquebraja. O se puede correr también. Lo que nos va a pasar acá es algo similar, porque en realidad lo que hace, el efecto que hace es, porque como que se contrae la de arriba, porque la de abajo todavía está fresca. Esta no tiene un lugar por donde secarse, o sea, lo va a bloquear. Y la capa de adentro lo que va a hacer es permanecer húmeda y va a ablandar, ¿sí?, el papel de la estructura. Entonces va a quedar blando y el efecto que nosotros buscamos es que quede duro, ¿sí?, la cartapesta. Y esto no lo vamos a poder hacer porque quedó adentro, digamos, una capa húmeda. Entonces hay que dejarlo secar bien. Esto nos origina un conflicto a la hora de planificar, porque si le vamos al menos 2 capas de cartapesta, esto tiene que tener. Ustedes capaz que lo hicieron en la primaria, algún trabajo en cartapesta. ¿Qué problema había ahí con la cartapesta como actividad pedagógica? Y la tienen que terminar en la casa, porque no se seca ahí. Sí. O tenemos que esperar. ¿O qué otra cosa se les ocurre? O en 2 clases, si no. O en 2 clases, exacto. Y esperar a que se seque entre una clase y la otra. Esa es otra posibilidad. Ahora, cuando retomamos, o sea, la tenemos que pensar ya de antemano para esas 2 clases, cuando retomamos, imagínense que retomamos, hacemos la segunda mano de cartapesta y después nos va a sobrar un montón de tiempo. Porque si en una clase hicimos la explicación, la estructura y una mano de cartapesta, en la clase 2 la mano de cartapesta sale al toque. Entonces tenemos que pensar algo que complemente, porque obvio que no se va a terminar de secar para darle la terminación final.
Una posibilidad que a mí me gusta bastante y queda bastante bien es la última capa de cartapesta, hacerla con color, o sea, con papel de color. Y entonces ahí ya estoy coloreando al mismo tiempo que le estoy dando la terminación de la cartapesta. Esto lo podemos hacer con un papel que es muy finito, que viene de colores y que sirve muy bien para adaptarse a la forma de la tridimensión, que es el papel barrilete. Si a alguien le interesa probar y tiene papel barrilete o lo consigue, es un papel bastante económico, estaría bueno probar cómo queda la segunda capa con papel barrilete y ya colorearlo, digamos, con un color o con distintos colores a nuestra figura con ese papel. Y lo que se puede hacer es, bueno, una vez cuando está seco, ahí sí se le puede agregar, por ejemplo, con fibra indeleble, algunos grafismos, algunas texturas visuales, que eso queda muy bueno. Y si no, después la otra opción es hacer la cartapesta, las dos capas con el papel de diario y pintarlo con acrílicos, con témperas. Incluso se le puede aplicar algún elemento que ya tenga textura. Se le puede poner también enduido. Profe, yo tengo, ¿vio las bolsas de regalo que vienen con un papel que es parecido al papel barrilete? Sí, Es es finito. verdad. ¿Esos puedo usar? Ese es Para papel de seda. Sí, es reparecido y sirve. Sí, sí, sirve. De hecho, si lo querés pintar, por ejemplo, también te conviene usar la última mano para que te quede como más blanco y es más fácil después para pintar con ese tipo de papel. Si es de colores, ya directamente lo puedes colorear con ese papel. Queda aparte, tiene como cierto brillito, ¿no? Como cierta, es como Sí. satinado de un lado, queda muy bueno. Si no puede ser, se me ocurrió cuando te compras zapatillas o zapatos que viene con un papel finito, que también es Ese blanco. mismo, ese blanco, ese es papel de seda, pero es muy similar al papel barrilete. Ah, yo Tranquilamente, digo ese sirve. para pedir a los chicos en la escuela, por ahí si no pueden comprar, que sea otra Sí, opción. sí, perfecto. Ese vendría re bien. Para hacer cartapesta también sirve mucho la última capa, esta que yo les decía. Sí, aunque lo vayan a pintar, es más fácil que cubra mejor. Porque vieron que el papel de diario a veces que está muy impreso, con muchas fotos o la tipografía muy, muy gruesa, después tengo que pintarlo con dos capitas de acrílico para que tape todas esas impresiones. En cambio, si usamos un papel, por ejemplo, el papel de fiambre, ahí me es más fácil también para pintarlo si en la última capa usé ese papel. Bien, bueno, la idea de hoy sería, en esta hora que nos falta, que ya podríamos hacer, si ya queda la estructura armada, podríamos hacer una primera capa de cartapesta. Y lo que les voy a pedir es subir algunas fotos hoy de la estructura cuando hagan, si es hoy o en estos días, la primera capa de cartapesta, que ahí le saquen una foto también. Y después, ay, mira cómo quedó el elefante. Y después, el jueves que viene, le hacemos la terminación final. Y ahí volvemos a sacar una foto. Así vemos como las 3 etapas del proceso. Por lo general, cuando lo pensamos para clases, lo pensamos en 2 clases. Yo creo que en 2 clases tendría que estar resuelto. Pero se pueden llegar a usar 3 clases
como para terminarlo con otros detalles. Quizás, por ejemplo, podemos dar algo de tridimensión para la estructura y para la construcción de lo que hicimos hoy, digamos, de los bollos de papel y la cinta, y después en otra clase dar algo de color para que se vincule con la acción de pintado que van a hacer los chicos. Es un poco más difícil pintarlo, no es más difícil, perdón. Va a llevar un poco más de tiempo que si usaran témpera o acrílico para hacer una producción bidimensional, ¿sí? Porque lo que se dificulta acá es que la superficie a pintar es tridimensional, tiene recovecos, tiene partes distintas, no es lo mismo que pintar sobre una hoja. Entonces, ahí va a llevar un poquito más de tiempo todo el proceso de determinación final. Ustedes, estaría bueno que tomen nota de las dificultades que tienen ustedes mismas o cuánto tiempo les lleva hacer cada uno de los pasos o de las etapas para que lo tengan en cuenta a la hora de planificar. Miren, ahora, por ejemplo, todavía faltan 2 minutitos para que cumplamos 1 hora de clase y fíjense que hay ya avances notables en las estructuras, así que tranquilamente los chicos en una clase pueden trabajar con estas 2 primeras etapas. Por lo menos la primera capa de cartapesta. Tengo a ver, ahora tiene cuerpo. A ver. Ahí va. Ah, lo estás haciendo grande, Claribel. Ay, sí, es que trabajar en chiquito me estresa. Necesito algo más grande. Después va a tardar un poco más de tiempo en la parte de cartapesta y todo eso, pero va a quedar muy bueno. No sé bien qué es ahora. Pero por lo menos tiene un Son lindo cuerpo. criaturas. Yo les digo criaturas. En primaria muchas veces se les dice, o por lo menos hace un tiempo, se le decía animalejos, por ejemplo. Cuando dibujábamos, vieron que también es bastante tradicional esto de dibujar animales con distintas partes componentes. Le decíamos animalejos. Bien, muy bien. Bueno, quedamos así entonces. Avanzamos, o sea, sacamos foto cuando terminamos la estructura y estamos conformes con eso. Le damos una primera mano de cartapesta y el jueves que viene ya tendría que estar con las 2 manos listas, secas. Así decidimos si pintarlo, si hacerle la cartapesta con el papel de color, si prefieren incorporarle también alguna textura visual. A veces esos papeles vienen a veces impresos con ciertas texturas visuales o pueden conseguir, no sé, de revistas, por ejemplo, texturas visuales que también queda bueno. O incorporarle algún otro material, con yeso, por ejemplo, e ir calcando o marcándole, haciéndole algún grafismo, que eso también puede ser interesante. O más tradicional y lo pintamos con acrílico y después le hacemos algunas decoraciones con indeleble. Después está bueno barnizarlo. Yo siempre les digo que lo barnicen porque eso lo protege un montón el barniz. Aunque sea un barniz al agua o incluso con plasticola, darle una capa de plasticola por encima, ayuda un montón para que se mantenga en el tiempo. Bien, bueno, no les voy a quitar más tiempo. Yo voy a subir ahora una carpeta al grupo, un álbum, en donde voy a sacar una foto de este que hice, lo subo y ahí en ese álbum ustedes van subiendo sus fotos más tarde cuando las tengan, ¿sí? Y por otro lado les subo la carpeta de ejemplos que les mostré hace un ratito. Por si les sirve, por si tienen alguna... Les puede surgir alguna idea también. Chicas, muchas gracias por participar, a todas. Es divertido, profe. Fue divertido. Fue divertido. Que fue divertido. Ok. Bueno, la idea es estos trabajos de terminarlos así, trabajar así, aunque sean
clases más cortitas, de 1 hora, pero trabajar en vivo me parece que también puede incentivar. La clase que viene vamos a hacer es decidir esto de la terminación de cada criatura y vamos a aprovechar para hacer también el segundo trabajo de tridimensión va a ser máscaras. Miren, yo acá tengo, voy a traerlo acá. Hay 2 formas, hay una más tradicional que es la que se hace con globos. Ese también capaz que lo hicieron en la primaria, con globos y cartapesta o papel maché. Y vamos a hacer una distinta que es con una estructura inicial de banditas o tiras de cartón. Estas que tengo acá son de las que se usan para las tortas. En los cotillones lo venden por peso, lo venden, no sé, por 100 gramos, una cosa así. Ustedes le pueden pedir, yo que con 10 nos va a sobrar para hacer la estructura inicial. Si tienen cartón de también. ¿Cartón cartulina? Es cartón un poquito más duro que cartón cartulina. Por ejemplo, es cartón gris común, debe ser de 1 milímetro Pero puede ser cualquier cartón, que no sea, vieron que hay algunos que son más rígidos, que cuesta doblarlos, tiene que ser uno flexible, pero tampoco tan finito, o sea, que si uno le da, piense que tiene que servir como estructura. Yo lo doblo y queda rígido, no es que, ven que, no es que se dobla, sino que mantiene la forma. Esto igual no sería una tira porque es muy, muy ancho, esto lo podría cortar en 2. Y vamos a necesitar una abrochadora. Entonces la estructura la vamos a hacer con abrochadora y tiras de cartón. Y sobre esa estructura después vamos a trabajar el otro jueves con nuestra máscara. Muy bien. Yo igual después les hago la listita de materiales, así recuerdan, y por los chicos que quizás hoy no pudieron estar. Bueno, quedamos así entonces. Después suben la foto a ese álbum, ¿sí? Sí. Profe. Sí. Muchas gracias a todas, ¿eh? Cuídense mucho. Bueno, No, no, gracias. profe. Hasta el jueves.